Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la segunda unidad, y para hoy vamos a iniciar ya con el último tema, que es el modelo ISLM. Con este modelo pues nos vamos a llevar toda esta semana y probablemente un día más de la siguiente. Entonces vamos a dar inicio con el desarrollo de este modelo. El modelo de la ISLM. Como vemos, este es un modelo de equilibrio simultáneo, y en este equilibrio pues existe equilibrio en el mercado de mercancías y de bienes, que conocemos como la función IS, y en el mercado de dinero y de bonos, que conocemos con la función LM. Analizamos entonces la influencia de las políticas monetarias y fiscales sobre la demanda agregada, la producción y la tasa de interés. Lo que vamos a buscar con este modelo de la ISLM es buscar este equilibrio que ven acá. Cada una de estas dos funciones son funciones de equilibrio. La función IS representa el equilibrio del mercado, como decíamos, de mercancías y de bienes. Todo lo que hemos venido viendo desde dos sectores, tres sectores, y ahora con la ISLM, es solamente ese equilibrio, es una parte de esta función que estamos viendo acá y que vamos a completar hoy con la derivación de la inversión. Después vamos a pasar a ver el otro equilibrio, que es el de la LM. L significa demanda de dinero y M es la oferta, por lo tanto este es el equilibrio del mercado de dinero y de bonos, como dice la introducción. Este modelo pues es un modelo clásico de macroeconomía, el cual tiene como objetivo principal que las economías se mantengan en equilibrio tanto en el mercado de mercancías y de bienes, o sea, en la producción, lo que hemos venido viendo, la producción igual a la demanda agregada, eso es la IS. Y la LM es que exista la cantidad de dinero necesaria para que esa producción de equilibrio pueda venderse, pueda distribuirse en los mercados de consumo. Entonces, vamos a iniciar con la primera función, que es la función IS. La función IS muestra las combinaciones de los tipos de interés y de los niveles de producción con los que el gasto es igual a la renta. El nombre de la función IS, como ven, IS, se deriva de que en un modelo de dos sectores, como ya lo habíamos mencionado antes, hay una igualdad que dice que el ahorro y la inversión son iguales. Entonces de ahí viene el nombre I de inversión, S de ahorro, de ahí entonces el nombre de la IS, que se originó desde que se hacía la comparación para un equilibrio en una economía cerrada. Entonces la curva, la IS se origina porque, como mencionábamos, estamos igualando el ahorro a la inversión, pero ya la inversión ya no la vamos a ver como una variable autónoma, como lo hicimos en estas primeras 2 semanas. Ahora vamos a hablar que la curva de inversión muestra el nivel planeado de los gastos de inversión correspondientes a cada tipo de interés. Ahora, la función de inversión la desagregamos en dos partes. Una parte de la inversión va a seguir siendo siempre autónoma, pero va a haber otra parte de la función de inversión que va a responder a menos BI. Este negativo significa
El menos B es el parámetro, como lo vamos a ver más adelante, es el parámetro de sensibilidad de la función de inversión con relación a la tasa de interés. Ahora estamos hablando de una función de inversión que no es autónoma en su totalidad, sino que también hay un componente de la inversión que va a responder de manera inversa, eso nos lo dice el signo negativo, que va a responder de manera inversa a los cambios que se den en la tasa de interés. Entonces decíamos que esta letra B minúscula que aparece acá es el parámetro de sensibilidad de la inversión con relación a la tasa de interés, que es la letra I por la que está multiplicada. Siempre va a ser negativo porque aquí vemos en la gráfica la función de inversión tiene una relación inversa entre tasa de interés que tenemos en el eje vertical y nivel de inversión que lo vemos en el eje vertical. Entonces, donde el parámetro de sensibilidad B va a ser siempre mayor que 0. Veamos entonces qué dice esta ecuación de la inversión, lo que estábamos mencionando. La inversión, de nuevo, es igual a un componente autónomo menos el parámetro de sensibilidad B, que está multiplicando I, que es la tasa de interés, donde ese parámetro de sensibilidad B va a ser mayor que 0. O sea, B como tal va a ser mayor que 0. Ahora sabemos que tiene que estar precedida de un signo negativo. Donde, y decíamos que es el tipo de interés, pero es el tipo de interés de equilibrio. No olvidemos que estamos hablando siempre del equilibrio, porque pueden haber diferentes tasas de interés, pero la que nos va a interesar va a ser siempre la de equilibrio. B, ese parámetro de sensibilidad, mide el grado de la sensibilidad de la inversión con respecto a esa tasa de interés. La variable I, decíamos que ese es el componente autónomo, representa el gasto autónomo de la inversión. Así como el consumo tiene un componente autónomo y otro que está en función del ingreso disponible, la inversión ahora también va a tener un componente autónomo y otro que está en función de la tasa de interés. La inversión no es del ingreso disponible, es de la tasa de interés. Entonces, ese componente autónomo de la inversión va a representar, por un lado, la inversión pública. La inversión del gobierno siempre va a ser autónoma. Como ya lo hemos mencionado, el gobierno no piensa en función de sus ingresos para poder efectuar sus gastos, sino que primero prioriza gastos y después busca los ingresos. Entonces la inversión va a ser autónoma, la inversión pública, o sea, la inversión que hace el gobierno. Y en el sector privado siempre hay también un componente de inversión que es autónoma, pero ahí también existe la inversión que se va a mover en función a la tasa de interés. Inversión autónoma es aquella inversión que es necesario, que debe de hacer el inversionista, el empresario, etc. Eso es por ejemplo, los pagos fijos que tienen el proceso de producción son inversión, la maquinaria, equipo, etc. Pero también va a haber una inversión que se va a mover en función de la tasa de interés. ¿Cuándo? Cuando tiene pretensiones de incrementar su proceso productivo, de incrementar sus instalaciones de producción. Y eso va a provocar entonces desarrollar una inversión, pero solamente lo va a hacer si la tasa de interés de mercado le favorece. Aspectos importantes de esta curva IS. La IS es la función de las combinaciones de tasas de interés y niveles de ingreso, de tal manera que con ellas el mercado de bienes alcanza el equilibrio. También decimos que tiene pendiente negativa
porque al aumentar la tasa de interés se reduce el gasto en inversión. Por lo tanto, también se reduce la demanda agregada y esta a su vez reduce el nivel de equilibrio. Recordemos que una va en función de la otra. La tasa de interés va a responder en sentido inverso al monto de inversión. Y el monto de inversión lo va a hacer en sentido directo con la demanda agregada y por ende con el nivel de equilibrio de la renta. Recordemos que el equilibrio de la renta es cuando la demanda agregada y el ingreso se igualan. También, cuanto menor sea el multiplicador y cuanto menos sensible a las variaciones de la tasa de interés sea el gasto de inversión, mayor será la pendiente de la curva. La curva IS puede desplazarse por las variaciones producidas en el gasto autónomo. Un incremento en este, que incluye un aumento del gasto público, desplaza la curva hacia afuera o hacia la derecha de la posición inicial, y lo vamos a ver más adelante. Veamos entonces el tipo de interés y la demanda agregada con relación a la curva de inversión. Aquí tenemos la demanda agregada. Decimos que la demanda agregada sigue estando formada por la demanda de consumo, más la demanda de inversión, más el gasto de bienes y servicios. Con la salvedad que ahora el gasto de inversión depende de la tasa de interés, como lo vemos acá en la desagregación que tenemos en la segunda fila. Tenemos entonces que el consumo, decimos que una parte es autónomo, más el que está en función del ingreso disponible, e ingreso disponible, como lo hemos visto antes, es todo lo que está en el paréntesis. Hasta ahí no tenemos ningún cambio de lo que ya hemos visto. El cambio viene acá, en que la inversión antes solamente era la parte autónoma. No existía este menos BI. Ahora lo que le estamos agregando al modelo es el menos BI, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, porque luego le sumamos el gasto autónomo y ese ya lo teníamos antes. El agregado nuevo con este modelo de la IS es el menos BI, que es la sensibilidad de la inversión con relación a la tasa de interés. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda que el consumo autónomo más las transferencias, recordemos que se vuelven autónomas cuando la multiplicamos por la propensión marginal a consumir, se convierten en autónomas, más 1 menos T por Y. Esto entonces queda que 1 menos BI más G, y al final nos queda esta ecuación, A más C de Y menos BI. Hasta aquí es lo que conocíamos antes, que cuando lo despejábamos nos quedaba 1 entre 1 menos C por 1 menos T. Ahora le vamos a agregar este menos BI. Si el ingreso es igual al gasto agregado, entonces lo despejamos para Y, que es lo que estamos haciendo aquí abajo, y al despejarlo para Y queda Y va a ser igual a 1 entre 1 menos C, y todo lo igualamos a autónomo menos BI. Al final queda entonces que Y es igual a A menos BI, el numerador que está acá, y este que está multiplicando Y, 1 menos C, lo pasa a dividir. ¿Cómo nos queda la gráfica? Aquí podemos ver entonces que el tipo de interés con la demanda agregada nos permite derivar esa curva IS. Tenemos acá dos gráficas. En la parte superior, la gráfica que nosotros hemos venido conociendo, la demanda agregada y el ingreso de equilibrio. Y en la parte interior tenemos, en lugar de demanda agregada, tenemos tasa de interés y siempre el nivel de ingreso de equilibrio. Aquí, como ahora la tasa de interés es la que está cambiando, entonces ocurre lo siguiente. Si partimos de una función en la cual tenemos una tasa de interés que es
Hola. ¿Se le pegó al libro o es cosa mía? Pensé que se me dio la señal a mí. Yo también, yo estaba asustado y me dijeron que no escuchaba nada. Viejo, que estoy sin luz también. Estaba reiniciando el wifi. ¿Qué te parece, Diego? ¿Qué hora se le cayó el internet licenciado? Se le cayó el internet licenciado. ¿Cómo que pendejo vos? ¿Ah? Esta es una casa cristiana. Esta es una casa cristiana. Acá. Hola, ¿me escuchan de nuevo? Sí. Sí, Lick. Ok, perdí la comunicación, disculpen, pero ya estamos de nuevo. Hablábamos que estas dos gráficas que vemos acá nos permiten derivar lo que es la función IS. Decíamos que cuando la tasa de interés está aquí a la altura de I1, como ven en la gráfica inferior, ahí el ingreso de equilibrio es Y sub 1. Si subimos a la gráfica superior, ahí tenemos Y sub 1 y a esa altura también tenemos un punto donde se iguala el ingreso con la demanda agregada, que eso es lo que hemos venido viendo. La gráfica superior es la que hemos venido viendo estas semanas atrás, y la gráfica inferior es la que queremos derivar a partir de la clase de hoy. Entonces, donde se iguala esto, la tasa de interés es I sub 1, como se ve en la gráfica inferior, el nivel de ingreso para las dos gráficas en ese equilibrio. Aquí está el punto en esta función, que esta va a ser la función IS, y aquí tenemos que el nivel de equilibrio sigue siendo el mismo. Disminuye de I sub 1 a I sub 2, nos desplazamos a este punto en la gráfica inferior, y cuando hay una disminución en la tasa de interés, aumenta la inversión. Si la inversión aumenta, aumenta entonces la demanda agregada. Esto es lo que mencionábamos anteriormente en la teoría, que siempre que la tasa de interés disminuye, aumenta la inversión, porque los inversionistas comienzan a utilizar más financiamiento del sistema financiero. Entonces, eso hace que el ingreso aumente, porque al aumentar la inversión, aumenta el ingreso. Estos van directos. Si aumenta la inversión, aumenta el ingreso de equilibrio, pasando a un punto de equilibrio como el punto E2, el segundo equilibrio. Ahí vemos que en la parte inferior tenemos dos puntos como referencia, que son los puntos de equilibrio para el nivel de ingreso y para la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es 1, es Y sub 1. Cuando la tasa de interés es I sub 2, el equilibrio es en Y sub 2. Trazamos una línea que una estos dos puntos y después la proyectamos más allá de esos puntos de referencia y completamos así esa línea que ven ahí con pendiente negativa en color rojo. Esa es la que vamos a conocer como la función IS. Entonces, esta función IS representa el equilibrio en el mercado de mercancías y de bienes. A lo largo de toda la función IS siempre va a existir una tasa de interés y un nivel de ingreso que va a mostrar que la economía
se encuentra en equilibrio. ¿Y eso cómo se expresaría en la gráfica superior? Que estos puntos donde el ingreso se iguala a la demanda agregada, a lo largo de toda la función de ingreso, hay infinitas combinaciones también de equilibrio. De tal manera que los equilibrios que se dan en la gráfica superior entre ingreso y demanda agregada son los que se muestran en la gráfica inferior, que es la función IS. Aquí las combinaciones ya no son de ingreso y gasto agregado. En la gráfica inferior las combinaciones son de ingresos y tasas de interés. Eso es lo que combina esta función que conocemos entonces como la función IS. Entonces tenemos que el tipo de interés afecta, como ven acá, afecta el comportamiento de la demanda agregada y por añadidura afecta pues el desplazamiento de la función IS. El nivel de equilibrio viene dado por el ingreso, lo igualamos a esta demanda agregada que es igual a A más C por 1 menos T por Y menos BI. Esto es todo lo que conocíamos ya antes. Lo que estamos agregando de lo nuevo, como les mencionaba, es el menos BI. El menos BI es lo único agregado adicional. Como ven acá, al despejarlo tenemos 1 entre 1 menos C por 1 menos T. Y antes aquí solo teníamos A. Multiplicábamos por A. Ahora multiplicamos por A menos BI. Este es el único agregado. ¿Qué significa si volvemos de nuevo a recordar el papel que tiene el multiplicador del gasto en esta función? El multiplicador del gasto es todo esto que está acá. Es el mismo multiplicador del gasto que conocíamos la semana pasada. El multiplicador del gasto va a ser 1 entre 1 menos C por 1 menos T. Todo esto va a ser el multiplicador del gasto. La diferencia es que ahora ya no multiplica solamente el gasto autónomo. Antes multiplicaba solamente A porque únicamente era para el determinante autónomo del gasto, porque todo ese gasto que estaba representado en A era autónomo. Ahora ya no es autónomo porque hay una parte que va a responder en sentido inverso a la tasa de interés, que es este menos BI. Menos B, que es el parámetro de sensibilidad que tiene la inversión a la tasa de interés. Entonces, esa es la diferencia. Y por eso acá cuando lo simplificamos decimos que todo esto es el determinante autónomo del gasto, lo mismo que alfa con el que representamos al multiplicador del gasto por A menos BI. Esta ecuación más simplificada es lo mismo que toda esta. Lo que estamos simplificando es todo el multiplicador por alfa y después queda igual, A menos BI, A menos BI. Entonces, cualquiera sea el tipo de interés, podemos determinar el ingreso o la renta de equilibrio, pero también si varía el interés ocasiona una variación en esa renta de equilibrio. Esto se puede observar a través de esa curva IS que estábamos mencionando y que aquí también la mostramos de nuevo. Ahora lo vamos a poner acá. Ya sabemos que al pasar de una función, de una tasa de interés a otra, acá, esto provoca desplazamientos de la demanda agregada y el ingreso de equilibrio. Ahora, si esta gráfica que tenemos acá al lado izquierdo es la que me origina la primera función IS que tenemos acá, de esta gráfica derivo esta función, y ahora la función la vamos a desplazar con un incremento en el gasto autónomo. Vamos a considerar, como vemos acá, que aumenta A. A es el determinante autónomo del gasto. Pero ese A
no es solamente el gasto público es G. A autónomo es todo el componente autónomo de la variable demanda agregada. O sea que ahí está el gasto autónomo del gobierno, ahí está G, ahí está el consumo autónomo, está la inversión autónoma y están también las transferencias autónomas. Eso que hemos visto antes sigue siendo lo mismo acá. El determinante autónomo del gasto va a considerar esas 5 variables autónomas: consumo autónomo, inversión autónoma, gasto público autónomo, transferencias autónomas y los impuestos autónomos si los hubieran. Entonces, si aumenta el determinante autónomo del gasto, se va a desplazar la función IS hacia la derecha, como este caso, y un desplazamiento hacia la derecha es un desplazamiento expansivo. Es expansivo porque provoca que el ingreso de equilibrio aumente de este punto, ahora pasa a este nuevo punto. Ese es un aumento en el ingreso de equilibrio provocado por un desplazamiento expansivo. Esa es una política económica expansiva, en este caso política fiscal expansiva, porque lo que está haciendo acá el gobierno es aumentando el determinante autónomo del gasto. Podría ser, como les mencionaba la vez pasada también, el más sensible de los instrumentos de política fiscal es el gasto público. Si se aumenta ese gasto público, entonces se va a desplazar la función IS hacia el lado derecho de su posición inicial, pasando de IS a IS1. Ese es entonces el desplazamiento expansivo, pero también puede darse lo contrario. Puede darse un desplazamiento contractivo. Y eso es cuando en lugar de aumentar el gasto público, o el consumo autónomo, o la inversión autónoma, disminuye. O los impuestos, el efecto de los impuestos autónomos serían acá que los impuestos autónomos aumenten, entonces se desplazan hacia la izquierda. Y si disminuye, pues los impuestos va a ir hacia la derecha, porque, repito, los impuestos hemos mencionado que tienen un efecto contrario al de la inversión, al del consumo y al del gasto autónomo. Los impuestos disminuyen el ingreso disponible. Lo contrario, los impuestos tienen un efecto contrario al efecto que tienen las transferencias. Las transferencias aumentan el ingreso disponible, los impuestos disminuyen el ingreso disponible. Tenemos entonces que la función IS se desplaza por la implementación de medidas de política fiscal, que hemos mencionado. ¿Cuáles son esas medidas de política fiscal? Son 3: el gasto público, que es el gasto en consumo de bienes y servicios por parte del gobierno y también en inversión; las transferencias, que son los subsidios o subvenciones que el gobierno les hace a las empresas o a las familias; y los impuestos, que los representamos con la letra T, y que, como ya mencionamos anteriormente, esos impuestos pueden ser del ingreso. Lo más común encontrar hoy en día son impuestos que sea una razón del ingreso, que tengan que estar multiplicados por ese ingreso disponible. Entonces el nivel de equilibrio viene dado por esta ecuación, que es la misma ecuación que habíamos visto ya antes, que nos dice que Y es igual a autónomo más C por 1 menos T por Y todo menos BI, que lo que estamos agregando, como ya hemos mencionado, es el menos BI. Cualquiera sea el tipo de interés, podemos determinar que el nivel de equilibrio de la renta se varía, ocasionando una variación en la renta de equilibrio, y esto puede observarse a través de un cambio en la función IS.
Si el gasto de inversión es muy sensible al tipo de interés, o sea que B es grande, la curva IS sería más plana. Lo mismo pasa si es pequeña, pues entonces sería más inclinada la curva de la función IS. Esto tiene que ver con la pendiente. La pendiente ya la habíamos mostrado de manera comparativa en una de las clases anteriores, cuando decimos que un modelo de 3 sectores, la pendiente se suaviza, o sea que la pendiente es menor en 3 sectores que la pendiente en un modelo de 2 sectores. La pendiente de la curva IS depende de lo sensible que sea la inversión a las variaciones de la tasa de interés y también a las variaciones del multiplicador del gasto. Y aquí es los desplazamientos que hablábamos. Si el gasto de inversión es poco sensible al tipo de interés, o sea que B es pequeña, la IS será más inclinada. Lo mismo pasa si es pequeño el gasto, entonces se vuelve más horizontal la función IS. Esto se debe al grado de respuesta de la demanda agregada ante un cambio en el gasto de inversión por los cambios en las tasas de interés. Obtengamos entonces de forma algebraica la pendiente de la curva IS, va a estar dada de esta manera. Aquí tenemos que si el ingreso de equilibrio es igual, recuerden la ecuación corta con la que finalizábamos en la pantalla anterior, que Y es igual al multiplicador del gasto por A menos BI. Entonces, es lo mismo que si lo sacamos del paréntesis, nos queda Y igual a el multiplicador por A menos el multiplicador por BI. Es lo mismo, aquí lo que tenemos es factorizado, aquí lo estamos desagregando. Entonces, si conocemos así de manera desagregada, A menos BI igual a multiplicador de gasto por A menos Y. Despejando todo, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que el elemento A entre 1 menos B es una constante. Aquí ya no está multiplicando Y. Y 1 entre A por B, esta sí es la pendiente de la función IS. Aquí lo podemos ver también en esta gráfica. La función IS está compuesta por estos dos valores. Este es un valor autónomo, porque queda A entre B. A por 1 es A entre B, queda A entre B. Y aquí queda menos 1, o menos A, como lo quieran ver, entre 1 por 1 menos C, y todo multiplicado por Y. Esto aquí lo que nos dice es que la tasa de interés va a estar siempre en función también del ingreso, porque la tasa de interés se convierte en una variable independiente y el ingreso ahora se vuelve en una variable que va a estar dependiendo del comportamiento de la tasa de interés. Ahí nos vamos a quedar con este tema de la función IS para después ver la LM, y ya más adelante, cuando ya hayamos desarrollado la función LM, la vamos a ver de manera integral, las dos ecuaciones, la ecuación de la IS, la ecuación de la LM, para después desarrollar ejercicios prácticos para que veamos cómo queda integrado este modelo de la IS-LM. Aquí nos quedamos por hoy. ¿Preguntas, dudas, inquietudes que tengan? Adelante. Lick, la otra semana vamos a hacer ejercicios. Lick, ¿me escuchó? Hola, ¿hoy sí me escuchan? Sí, hoy la próxima semana vamos a hacer ejercicios, o sea, esa es la idea es terminar, como les mencioné, yo creo que terminamos el día lunes, entonces nos quedaría martes y miércoles
para hacer ejercicios. Y igual el día jueves les queda libre para el examen del viernes. Siempre vamos a seguir la misma. Sí, también. Yo también tengo dudas porque estaba viendo algunos ejercicios de la guía y tengo dudas cómo sacar el multiplicador del gas. Entonces también iba a preguntar lo mismo. Si en los ejercicios nos puede enseñar eso. Sí, claro, vamos a hacer ejercicios, vamos a encontrar todas esas variables que aparecen ahí. Ligui, el ejercicio del otro día lo puede ¿Hola? El ejercicio del otro día está en la plataforma. Ese es parte del contenido. Ese es el ejemplo, el que miramos en la semana pasada. Sí, el que miramos. Sí, eso ahí está en la plataforma. Revisan lo que está ahí en la plataforma, porque a veces, o sea, ahí están ya están ahí la información. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, pues aquí nos quedamos por hoy y continuamos mañana ya con la función LM, y luego ya con la función LM nos quedamos viendo algunos conceptos teóricos para reforzar cada uno de estos dos modelos y después verlos de manera integrada en lo que es ya el modelo de la ISLM, que es lo que presentábamos de introducción, donde teníamos que el objetivo es buscar ese equilibrio entre la función IS y esa función LM que vamos a ver a partir de mañana. Tengan buenas tardes y mañana nos seguimos escuchando. Gracias, Lick. Buenas tardes. Igual.